Bueno. Bueno, derivadas parciales. Recuerden lo que les dije las últimas 2 semanas. Vamos a ir transitando el camino de desarrollo de temas que fuimos transitando en cálculo 1 para funciones de una variable, ahora para funciones de 2. Si nosotros estuvimos desarrollando el concepto de función de 2 variables, de 3 variables, para funciones de 2 variables nos focalizamos en buscar el dominio, en, una vez hecha la gráfica de la función, individualizar el conjunto de imagen. Luego pasamos a calcular límite. Por supuesto que el mundo límites en funciones de 2 variables nosotros lo hemos achicado bastante. Hay muchas dificultades que surgen y que no las vamos a abordar. Básicamente estamos trabajando ejercicios de no existencia, de límite, se tiende como a suavizar toda esa parte. Y obviamente, si ustedes recuerdan el camino recorrido de cálculo 1, después del límite, de que uno aprendía todas las estrategias, no todas, una gran cantidad de estrategias para resolver límites, ¿qué venía después? Derivadas. Derivadas. Pero acá, en el mundo de funciones de más de una variable, el mundo de derivadas también tiene su propia dificultad. Si bien vamos a tratar de ir aclarando todo este panorama de derivadas, en principio aparecen como título base derivadas parciales. Después van a aparecer otras derivadas que ya las daremos, por supuesto, más adelante. Como todo, siempre tenemos que ir haciendo el camino de a poquito. Pero hay que entender esto también, ¿eh? Derivadas parciales. Nosotros en cálculo 1, cuando empezábamos el concepto de derivada, que lo planteábamos como límite de cociente incremental, era medio tedioso calcular el límite de la derivada de una función a partir del límite del cociente incremental, y después, ¿qué aprendimos para dejar de hacer eso? Derivada de tabla. Bueno, ponele, decirlo así, está bien. Aprendiste las reglas de derivación. Aprendiste a derivar una suma, una resta, una multiplicación, una división de funciones. Aprendiste a derivar una composición, funciones un tanto extrañas, donde la base y el exponente, los dos también dependían de x, y ahí aparecía algún logaritmo dando vueltas, la derivación logarítmica. Bueno, aprendimos todas las técnicas de derivación que hay, de tal manera que si a mí me dan una función, cualquiera sea, yo tendría que saber derivarla. Puede ser que sea complicada en su ley, mucha composición dando vuelta, me pueda como marear al principio cómo hacer la derivada, pero tomo el libro, recuerdo las reglas y sería capaz de hacer la derivada de cualquier función. Sería capaz. Bueno, pero todo eso nos llevó gran parte de cálculo 1, casi un mes. La última parte de cálculo 1, dedicársela a técnicas de derivación. Bien, por supuesto que acá ese mes lo vamos a reducir en 2 clases. ¿Por qué? Porque todo eso que nosotros ya sabíamos lo vamos a capitalizar y lo vamos a usar. Entonces, derivadas parciales, vamos a justamente derivar de una manera que ahora vamos a conocer, pero todo lo que vimos lo vamos a usar. Por eso esto va a ser un poco más acelerado y más rápido. Y no difícil de entender, quiero decir. Bueno, ¿en qué contexto aparecen estas derivadas parciales? La idea es, por ejemplo, pensar en esta situación. Uno podría preguntarse cómo afectaría el valor de una función un cambio en una de sus variables independientes. Puede ser que estemos hablando, por ejemplo, es interesante esta situación, ¿no? Puede ser que yo sea un científico que esté trabajando con diferentes sustancias. A lo mejor nosotros en nuestra facultad no tenemos la carrera de ingeniería química, por ejemplo, ¿no? Pero me parece que está bueno como ejemplo introductorio. Yo estoy trabajando con varios elementos que los estoy combinando, estoy haciendo un catalizador y me encantaría saber qué pasa, qué efecto tengo en eso que estoy haciendo, si por ejemplo de todas las variables que tengo en juego de sustancias, a todas las dejo con un mismo valor y solo a una
la voy cambiando, la voy cambiando. Y hago el experimento. Y la vuelvo a cambiar y hago el experimento. A ver qué sucede con esa función que está justamente haciendo la descripción del experimento que estoy haciendo, cada vez que solo a una de las variables en juego la voy cambiando. Y después puedo cambiar. Bueno, vuelvo toda la condición inicial y tomo otra de las variables en juego y es a ella a la que la pongo a cambiar. Y voy viendo qué pasa como efecto final en el experimento que estoy haciendo. Esa cuestión de cambio de variable parcial, porque parcialmente solo a una de las variables la voy cambiando, es básicamente lo que entra en el terreno de lo que después vamos a llamar derivada parcial. Porque luego, de esa manera, lo que a mí me puede interesar, por ejemplo, es determinar la razón de cambio de la función respecto de una de sus variables independientes. Cómo aumenta o disminuye, si crece o decrece la función que estoy analizando, si solo veo un cambio en una de las variables y a las demás las dejo constantes. Entonces a eso lo vamos a llamar derivación parcial. Por supuesto que esto es solo un panorama inicial de entender en qué contexto me puede a mí interesar la derivada parcial, y ahora vamos a nuestro mundo matemático de presentar una función, ahora en principio de una variable, de dos variables, y con esa función de dos variables vamos a presentar el concepto de derivación parcial. Pensemos, por supuesto que esto mismo que yo estoy haciendo para dos variables, podría hacerlo para más. Por supuesto que nos vamos a concentrar en el mundo de, básicamente, dos variables. Entonces pensemos en eso, una función de dos variables, una función que nosotros habitualmente podemos llamar z igual a f de xy. Y entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a considerar una de sus variables con un valor fijo. Entonces pensemos de manera genérica que la variable independiente y va a quedar con un valor constante b. Y lo que voy a hacer es considerar una nueva función a la que la vamos a llamar g chiquitita, que va a depender solo de x. ¿Y qué función va a ser esa función? La que surge de evaluar f en pares de la forma xb. Es un par donde la única que se ve como variable es la x, porque la segunda coordenada del par queda fija, y entonces toda esta expresión f en el par xb termina dependiendo de x. Como termina dependiendo de x, tiene sentido que la renombre, aunque sea momentáneamente, porque esto es por ahora, con el nombre g chiquitita de x. Como tenemos una función de una variable, y en el mundo de una variable sí sabemos derivar, vamos a hacer esta siguiente definición. Si esta función g chiquitita tiene derivada en un x igual a ese número lo vamos a llamar derivada parcial de f respecto a x en el par AB. Y la notación que en principio vamos a usar, no es solo la única notación que podemos usar, es esta para la derivada parcial. Nosotros con derivada antes usábamos la notación del primita. Bueno, ahora no podemos usar eso porque como vamos a referirnos a variables diferentes, de alguna manera yo tengo que dejar en la notación de qué variable estoy haciendo la derivada. ¿A quién es de las variables independientes la que estoy considerando como variable porque a las restantes las estoy dejando constante? En este caso, en esta notación f sub x, como si fuese un subíndice de la f, valorizado en el par AB. Esa es la notación de derivada parcial con respecto a x. Y bueno, y vamos de a poquito a ver cómo es la definición. Según lo que estuvimos viendo acá, si G tiene derivada en A, si G' en A existe, a ese número lo vamos a llamar derivada parcial de f respecto a x y lo vamos a anotar de esta manera. Entonces, la derivada parcial de la función respecto a x la estamos definiendo a partir de la derivada de una función de una variable. Que yo sé calcular la derivada de una función de una variable. Sé que hay que hacer el límite de un cociente incremental. Entonces, si yo tengo que escribir la derivada de la g en una A,
tengo esta posibilidad de escribir el límite del cociente incremental. Si ustedes recuerdan, esta era una de las primeras opciones de cálculo de límite. Existía otra también, que es totalmente factible su uso, pero acá nos vamos a concentrar en esta expresión. Límite cuando h tiende a 0 de g n más h menos g n sobre h. Eso lo sabemos. Funciones de una variable. Ahora, esta función g chiquitita fue solo una función auxiliar que me permite, en el contexto en el que la presento, que sea mucho más fácil de entender qué estoy haciendo cuando hablo de derivada parcial. Ahora le digo gracias, paso a la siguiente expresión, que es a la que le involucra la f, porque yo inicialmente tengo una función f de dos variables. Entonces, ¿qué significa hacer g en a más h? Vengo acá y digo, g en alguien está definido como la función f en el par alguien b. Entonces, cuando quiera calcular la g en el alguien a más h, eso lo puedo reescribir como la f en el par ese alguien que es a más hb. Cuando quiera calcular g en a, acá voy a tener que poner la x con el valor de a. Entonces g en a va a ser f en ab. Y esta es la expresión final de este límite de cociente incremental, pero escrito con la función f. Es decir, toda esta parte intermedia fue crucial, fue súper importante, pero ahora no la voy a escribir más. Directamente lo que voy a escribir es que la derivada parcial de f respecto a x en el par AB es igual a este límite de cociente incremental que aparece la f en su escritura. Por supuesto que como es la derivada, el resultado de un límite, ese límite podría no existir. De no existir el límite, bueno, no existirá la derivada parcial en ese par. Y se terminó, como nos ha pasado miles de veces a la hora de calcular derivadas. Si existía el límite del cociente incremental, existía la derivada. Si no existía, no existía la derivada. ¿Vamos bien hasta acá? Esto es pura presentación, ¿eh? Sí, profe. ¿Y ahora qué les parece que voy a hacer? Acá dejé fija la y apareció la derivada parcial de f respecto a x. Ahora vas a dejar fija la X y buscar la derivada respecto a Y. Exacto. Qué lindo, qué divertido. Pero eso es lo que vamos a hacer. Me parece que había alguien. Sí. Acá aparece. Vamos a hacer eso, tal cual. Entonces, de igual manera, si nosotros ahora decimos de las dos variables en juego, a la primera variable la dejo fijo con un valor de a, y evalúo f en el par a, y donde i es la que puede variar, me doy cuenta que toda esa expresión que tengo depende de i. Entonces, ¿por qué no momentáneamente renombrarla, redefinirla con este nombre, G mayúscula en I? Entonces ahora hacemos un poco el mismo juego de presentación de esta otra derivada parcial de la que vamos a hablar. Si esa función G tiene, tache todo, si esa función G mayúscula tiene derivada parcial, tiene derivada, no parcial, derivada, en I igual B, a esa derivada de la función G mayúscula en B, la vamos a llamar derivada parcial de la función f respecto a i en el par AB. Y la notación es súper similar a la anterior, solo que ahora como subíndice ponemos la letra i, para indicar que estoy derivando respecto a la variable i. Y al igual que antes, decimos, derivada parcial de f respecto a i fue definido como la derivada de la función en una variable de la función g mayúscula en b. De nuevo, igual que antes, como es una función de una variable, la derivada c que se escribe a partir del límite de un cociente incremental, que está escrito acá.
Y lo único que tengo que hacer ahora para agradecerle a G el trabajo realizado es escribir todo en F, igual que antes. G mayúscula en alguien es la F en el par a alguien. Bueno, entonces G en B más H va a ser la F chiquitita en el par a B más H. La G mayúscula en B. G mayúscula en B va a ser F en el par AB sobre H. De nuevo, podemos hablar primero a esto, que está acá en el medio, le decimos gracias, pero no lo vamos a escribir más, directamente vamos a escribir la primera expresión igualada a esta última. Como también depende de un límite, podría no existir el límite y en todo caso esa derivada parcial en ese punto, en el par B, puede no estar definida. Bueno, puede pasar, puede pasar. Bien, se darán cuenta cómo es la expresión, ¿no? Para la derivada parcial de f respecto a x, el límite planteado tiene el más h en el numerador, pero en lo que es la primera componente, en lo que tiene que ver con a qué variable la estoy dejando como justamente variar. En cambio, cuando hago la derivada parcial con respecto a y, la expresión de este cociente, el más h, está involucrado con lo que sería la segunda componente. El resto es igual, se escribe igual. Tengo que tener ese cuidadito de saber a qué componente le sumo el h, si a la primera o a la segunda. Se lo sumo a la primera componente cuando estoy haciendo la primera derivada parcial. Ah, perdón, estoy hablando de una forma de que no dije. Cuando uno habla de la derivada parcial de f respecto a x, la derivada parcial de f respecto a y, esas son las primeras derivadas parciales. Estoy derivando por primera vez. Esta es con respecto a x, esta es con respecto a y. Bueno. ¿Qué viene acá? Cuando uno veía el concepto de derivada en cálculo 1, también lo hacía en un punto. En una primera instancia era en un punto. Y después uno decía, ¿por qué no pensar en una función ahora derivada? Uno, no sé si se acuerdan, uno por supuesto tiene un dominio de la función f, en donde va a ir tomando cada uno de los puntitos, qué sé yo, lo llamo A, B, C, D, va a ir tomando cada uno de los puntitos en el dominio, ¿y qué va a hacer? A A le va a calcular el límite del cociente incremental. Si ese límite al que nosotros llamamos f' en A existe, entonces puedo pensar en una nueva función, a que la llamo f', que a cada elemento del dominio de f le asigna como valor de imagen el número obtenido como límite del cociente incremental. Por supuesto que el dominio de f' no necesariamente va a coincidir con el dominio de la f, porque podría pasar que en el dominio de la función f justo haya habido algún numerito d en el cual a la hora de querer calcular la derivada en ese d no existe. Planteé el límite del cociente incremental y ese límite no existe. Entonces este d, que sí estaba en el dominio de la función, no va a estar en el dominio de la f'. Entonces, uno parte, sí, por eso lo pongo entre comillas, con el dominio de la función f, pero aquellos elementos en los cuales el límite del cociente incremental no existía, no iban a formar parte del dominio de la f'. Entonces, una de las grandes cosas que seguramente tienen que acordarse es que el dominio de la f' es un conjunto que está seguro, contenido, o a lo sumo es igual al dominio de la f. Nunca el dominio de f' va a ser un conjunto más grande, vaya a tener elementos que no estaban en el dominio de la f. Si ningún elemento en el dominio de la función f tiene problemas a la hora de calcular el límite del cociente incremental, el dominio de f' coincide con el dominio de f. Pero puede pasar, tranquilamente, que existan elementos en el dominio de la función original que no sean factibles de ser elementos en el dominio de la f'. Un ejemplo clásico es en funciones de una variable, si uno considera la función raíz de x,
esta función tiene un dominio que es el intervalo 0, infinito. Sin embargo, cuando uno ve la derivada de la función, nosotros, como lo hemos hecho en algún momento a partir del límite del cociente incremental, llegamos a esta conclusión donde el dominio de esta función es este. Fíjense que el dominio de f' no es exactamente el mismo del dominio de f, hay un elemento que está excluido, y eso podía pasar. Bueno, de la misma manera, en el mismo contexto, aparecen las funciones derivadas parciales. ¿Qué es lo que cambia en relación a lo que escribí antes? Que en vez de aparecer un par fijo AB, ahora aparece un par genérico XY. Entonces, todo par XY va a estar en el dominio de cualquiera de estas dos derivadas parciales en la medida en la que exista el límite del cociente incremental definido para calcular cada una de esas derivadas parciales. Así que, como definición de funciones derivadas parciales, la vamos a definir de esta manera, por supuesto, con la aclaración, siempre que el límite existe. Lo que cambia en relación a la anterior es que ahora ponemos el par XY y obtenemos una función, una ley. Lo que podemos hacer es también escribir algunas notaciones que van a ser bastante frecuentes. Las más frecuentes para nosotros van a ser específicamente las que están acá. Estas también, pero estas son como las más comunes. Derivada parcial de la función f respecto a x se puede escribir de la manera que acabamos de presentar, o también la otra notación es a partir de expresarlo así. Es como si fuese una D dibujada. Esta no tiene un nombre específico. Es como la transformación de lo que nosotros en funciones de una variable lo escribíamos con la letra D. Cuando nosotros escribíamos esto en funciones de una variable, sabía que estábamos hablando de la derivada de la función en x. Bueno, tratando de emular esa misma notación, pero entendiendo que estoy en un mundo de más de una variable, usamos esta letra, es un firulete ahí, una D dibujada, le digo yo. En vez de ser una D, en vez de terminarlo ahí, es una colita. Que va a ser la notación de derivada parcial también. Bueno, con respecto a x, abajo vamos a poner la x, y si es con respecto a y, en esa D dibujada vamos a poner abajo, acompañando a la y. Y también en algunos libros, como obviamente hay un orden en el par ordenado, la primera variable es la x, la segunda variable es la y, así está presentado el par ordenado, muchas veces podemos escribir f1, f2 para definir a las respectivas derivadas parciales. Pero no va a ser esa una notación que nosotros acá usemos. Se las comento porque hay notaciones que son comunes en otros libros, si ustedes quieren buscar información y que sepan que se está hablando de derivadas parciales. Pero, insisto, son estas dos, que en realidad también son iguales a estas otras dos de acá. Lo único que no hacen es poner la valoración en el par XY, son las que más vamos a usar. Las otras son comentarios adicionales. No va a aparecer en ninguno de mis apuntes f1 o f2. Bien. Muy linda la presentación, pero ahora quiero entrar en el terreno de funciones y ver cómo tengo que desempeñarme. Bueno, por eso es donde digo, todo lo que yo sé de funciones de una variable ahora lo voy a capitalizar y lo voy a usar. ¿De qué manera? Si yo quiero determinar, entonces, la derivada parcial de la función respecto a x, el contexto inicial decía, yo tengo que conservar a la variable y como si fuese una constante. Y entonces, pensando en que la y es una constante, yo sé derivar esa función de una variable que queda, porque sé las reglas de derivación. Entonces, para encontrar la derivada parcial respecto a x, en mi cabeza, voy a pensar que la y es constante
Y la expresión que tengo de la ley la voy a derivar como si la única variable en juego es la x. Cuando quiera calcular la otra derivada parcial, la derivada parcial de f respecto a y, cambio el chip. Ahora, a la x la considero como una constante, la voy a ver escrita, pero yo la voy a considerar como una constante, y derivo la función que tengo considerando que la única variable en juego es la y. Tengo que acomodar la cabeza. A medida que vayan haciendo los ejercicios, les aseguro que se van a ir sintiendo más cómodos. Así como cuando uno aprendía a derivar, alguien que por primera vez veía derivada en la facultad, al principio seguramente le habrá costado derivar, mucho. Pero en algún momento aprendió. Tanto hacer ejercicio, en algún momento ya puedo hacer cualquier ejercicio. Entonces, vamos a plantear hacer las derivadas parciales de esa función. La función es e a la 2x por y, todo por coseno de x, más y al cubo sobre x. Y vamos a encontrarle entonces a esa función las dos derivadas parciales. Bueno, vamos a ponerlo, no, este es el que viene después. Miren que acá necesito de ustedes, los necesito, como decía la placa, bien despiertos. No voy a escribir límite del cociente incremental. La ley de la función la tengo y voy a hacer la estrategia recién comentada. Si quiero calcular la derivada parcial de f respecto a x, aplicaré todas las reglas de derivación que conozco, pensando que en la ley que aparece, la y es un número más. ¿Cómo derivo esto? Quiero derivarlo respecto a x. Y tenés un producto en e a la 2 x por y coseno de x. Bien, acá hay un productito, exactamente. Entonces, Tendrías que aplicar la regla del producto, que es la derivada del primero, que sería con respecto a x, por el coseno, más el primero sin derivar por la derivada del coseno, que es con respecto a bien, x. perfecto. Vamos entonces por ese camino. Si esta es tu primera función, ¿qué me quedaría de derivarla respecto a x? Y sería 2x, e a la 2x y por la derivada. Para. De nuevo. Te escucho de nuevo. E a la 2x por y, y ahí no tendrías que derivar la parte de la x, que sería 1. No sería 1, tenéis que derivar todo esto. Perdón, sería 2. Sería 2i. Sería 2i. 2y, de verdad, sí. ¿Está bien? La x es la única que es variable, el resto, numerito. Entonces el numerito que estaría acompañando a la x es 2 por y. Perfecto, ahora sí. Ya derivé la primera función respecto a x y tendría que poner por coseno de x sin derivar. Más, ¿qué sigue? Coseno de x. Vamos. E de 2xi por el menos seno. No tengo acá, no lo estoy viendo el borrador, sino borraba el más y ponía el menos directamente. ¿Y ahora qué sigue? Y es x a la menos 1. Entonces sería menos y al cubo sobre x al cuadrado. Sí, señor. ¿Por qué? Porque esta expresión que está acá, si quiero, como la puedo escribir a penitas diferente así, veo que estoy haciendo y cubo por 1 sobre x. Básicamente es eso, uno lo escribe todo compactado, está fantástico, pero capaz que no escribirlo de esa manera, sino que escribirlo un poquito diferenciado,
hace que me dé cuenta que es un producto de expresiones donde y cubo para la variable x es todo un valor constante. Entonces la derivada de todo esto, considerando a la x como variable, es la constante por la derivada de esto, que es lo que vos dijiste. Fantástico. Vamos con la otra derivada. F sub i. ¿Cómo quedaría? Sería e a la 2x y ahora sería por 2x ¿Cómo sigue? Dale. por coseno de x. Y ahora creo que la otra parte, no estoy segura, pero no tendrías que derivarla. Porque Claro, el coseno tiene x. porque justamente esta parte no tiene i. ¿Está bien? Esta parte para la i es una constante. En todo caso, ponele que uno quiera hacer la regla de derivación, porque se sienta un poquito más tranquilo. Entonces acá hicimos la derivada de esto respecto a i por este sin derivar. Y ahora vendría este sin derivar por la derivada de esto respecto a i. Pero como esto de i no depende, para la i es una constante, al derivarla da cero, y entonces por eso no aparece ese segundo término que sí aparecía en el resultado anterior. Entonces, ¿con qué continúo? Con la derivada del otro término. Y entonces, ¿qué queda? 3i cuadrado más 3i cuadrado sobre x. Sí, señor. Porque de nuevo, el artilugio es pensarlo así. Ahora, cuando derivo respecto a i, esto para mí es un valor constante y derivo solo esto que lo va a acompañar la constante que tenía. Es esto. Fantástico. En principio digo, no es difícil, pero cuesta a veces, no sé, entrar en este mundo de derivadas parciales. Pero insisto, una vez que uno ya se acostumbra, no va a tener problemas, de verdad. Puede haber errores, sí. Porque si uno se confundía aplicando derivadas de funciones de una variable porque se olvidaba una constante, porque se olvidó de restar lo que tenía que restar, bueno, acá esos errores pueden volver a aparecer, pero no porque no sepa. O sea, apenas lo reviso me doy cuenta que algo está mal. ¿Está bien? Pueden aparecer errores. Bien. Si ustedes recuerdan, después de haber dado derivadas, una de las primeras cosas que se ponía en juego con derivadas es la interpretación geométrica de una derivada. ¿Cuál era la interpretación geométrica del cálculo de la derivada de una función de una variable en un número? Piensen bien lo que van a decir. Ahora no dicen nada. La pendiente. Ahí está. La pendiente de la recta tangente que pasa por el punto sobre el cual estamos derivando, o sea, sería sobre el plano. Bueno, por ahí venía la mano, ¿no? Porque uno dice, cuando dije, ojo lo que van a decir, porque la mayoría me dice la pendiente. ¿De qué? De la recta tangente a la gráfica de la función en el punto en el que estoy analizando, que es lo que después tu compañero lo completó. ¿Está bien? Eso es. Porque si no queda como la pendiente. ¿Y qué más? Eso. Bueno, entonces, para derivadas parciales va a pasar algo súper, súper similar. Vamos a poder encontrar de los numeritos derivadas parciales en un par, una interpretación geométrica. Hay que buscarle el contexto porque acá estamos trabajando en el espacio. Entonces, bueno, la idea es la siguiente. Vamos a llamar S, como está acá, a la superficie gráfica de la función, que es la que está dibujada en celeste. Todo esto es la gráfica de la función. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a parar en un punto en concreto en el dominio de la función. El par AB pertenece al dominio de la función. Acá está el par.
como estamos trabajando en el espacio, al libro le gusta ponerlo como corresponde, bueno, con 3 coordenadas, pero si no, esta es la situación. Tengo un par ordenado dentro del dominio de la función. Evalúo la función en el par ordenado, esta es la imagen, y eso hace entonces entender que el par, perdón, la terna A, B y la tercera componente F en AB, este es un puntito que está en esa superficie gráfica de la función. La presentación, para no escribir F en AB, lo está renombrando con C. El par, el puntito de coordenadas ABC pertenece a la superficie, considerando que está llamando C al valor de la imagen de la función en ese par. Y entonces geométricamente vamos a hacer la siguiente construcción. A la gráfica de la función, que la representa la ecuación z igual a b, la representación es esta superficie, la vamos a intersectar con esta otra superficie de ecuación y igual a b. ¿Qué tipo de superficie es? Y igual a b. Plano. Claro, un plano justamente donde ese plano que tiene ecuación y igual a b es paralelo al plano IZ. Entonces yo lo voy a dibujar acá. Para arriba. Pasa por acá, esto es B. Pasa por acá. Sigo, bajo. Por acá. Profe, paralelo al XZ, ¿no? Sí, ¿qué dije? Creo que Y. Bueno, si dije otra cosa, entonces no. El paralelo es este, al XZ. Gracias. Este es el plan igual. El plan. Bueno, cuando yo hago la intersección de esas dos superficies, superficie gráfica de la función y este plano y igual B, aparece, acá, esta curva, que es la que está dibujada acá. Chan, 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 chan. Curva que la estoy llamando C1. En ese mundo, ya plano, en este puntito, parada, ese puntito, puedo querer calcular la pendiente que tiene la recta tangente a esa curva en ese puntito. Y ese puntito surgió porque valoricé la función que se acuerdan, g chiquitita. Cuando yo calculé la derivada de la g chiquitita en A, fue justamente aquel numerito que lo bautizamos como derivada parcial de f respecto a x en el par B. Entonces, esta curva C1 sería la gráfica de esa función g chiquitita en ese plano. ¿Está bien? Es una curva plana, pero en ese plano, I igual B. Si existe la derivada de la g chiquitita en este punto, sabemos muy bien que representa la pendiente de su recta tangente pues justamente en ese punto. Entonces, estamos teniendo esta interpretación, que la derivada parcial de f respecto a x en el par B representa la pendiente de la recta tangente que se llama T1, recta tangente a la curva C1, en ese puntito especial en el que me estoy parando. De la misma manera, nosotros vimos que originamos otra función en donde dejábamos a la y como variable y a la x como constante. Y la llamamos a esa función g mayúscula. Resulta que lo que yo puedo hacer ahora es otra cosa. Puedo ahora hacer la intersección de mi superficie, no cambié el color, con este otro plano, x igual a a. El plano de x igual a a es el plano que ahora va a ser, por las dudas, paralelo al plano IZ. A ver si le puedo cambiar el color. Quería cambiarle el color para no... Ahí está. El plano es este. Viene por acá. Por acá, por acá, por acá, por acá.
Lo trazo. Por acá, por acá, por acá. Viene acá. Este plano, intersección con la superficie gráfica de la función, está generando esta curvita, que es la que estamos llamando C2. Entonces, como esta función era la función G mayúscula en I, en este puntito en particular de paso de esa gráfica, puedo querer calcular la pendiente, la recta tangente a la gráfica en ese punto. ¿Y cómo calculo la pendiente? Haciendo la derivada de la función. Pero la derivada de la función, esa función g, fue definida como la derivada parcial de la función f con respecto a la variable y en el par AB. Entonces, esta es la otra interpretación que tengo. La derivada parcial de f respecto a y también representa la pendiente de una recta que es esta T2, que está puesta acá, tangente a la curva C2 en el punto de paso específico en el que me estoy parando. ¿Está bien? O sea, las derivadas parciales siguen representando pendientes de rectas tangentes a curvas que surgen por intersectar la gráfica de la función con planos muy particulares. La derivada parcial con respecto a x es porque es la pendiente de la recta tangente de la curva C1 que surgió de intersectar la superficie gráfica con este plano que es I igual a B, que es el plano que se obtiene de pensar en qué variable fue la que dejé constante. Y lo mismo con la otra derivada parcial. Bueno, o sea, las derivadas parciales siguen representando pendientes de rectas tangentes. Miren esta, antes de que nos metamos en eso. En cálculo 1, apenas veíamos derivadas, función derivada, hicimos una relación entre derivabilidad y continuidad. ¿Cómo se relacionan el concepto de derivada y de continuidad de una función de una variable? Ojo lo que van a decir también. Para que sea derivable debe ser continuo. ¿Y cómo dice entonces el teorema? ¿Cómo es? ¿Quién implica a quién? Que sea derivable implica que sea continua, pero que sea continua no implica que sea derivable. Muy bien, todo eso que dijiste. Una de las cosas que pudimos demostrar es que si una función es derivable, necesariamente tiene que ser continua, sí o sí. Y ese teorema que tiene solo una ida, no puedo volver, que es lo que dijiste vos, si la función es continua, puede o no ser derivable. A la vez nos servía para decir, no continua implica no derivable. Entonces tenía esas dos posibilidades de lectura para decir cosas que son verdaderas. Una función derivable implica continua, no continua implica no derivable. Bueno, vamos a ver qué pasa ahora en este contexto de derivadas parciales. Es como que pienso, bueno, ya analicé el concepto de continuidad de funciones de una variable y fue casi lo mismo para funciones de dos variables. Analicé el concepto de derivadas en funciones de una variable y ahora estoy presentando las derivadas parciales. Bueno, bastante parecido a cómo calculo derivadas en funciones de una variable. Entonces, uno puede preguntarse, ¿por qué no?, si el concepto de derivadas parciales entra en juego con el concepto de continuidad. Si hay algún tipo de relación entre esas dos cosas, si una implica a la otra, por ejemplo. Bueno, vamos a ver qué pasa. Miren esta función muy particular. Esta función está definida como cero cuando la valorizo en cualquier par cuyo producto de los elementos en el par sea distinto de 0. Y la función va a valer 1 en aquel par en el que cuando yo haga el producto de sus coordenadas, el producto de sus coordenadas sea 0. Un tanto extraña.
tiene solo dos valores de imágenes, vale 0 o 1. El conjunto imagen está formado por un conjunto de dos elementos, ni siquiera es un intervalo, dos elementos, el 0 y el 1. Pero participa o funciona de esta manera. Si yo la evalúo en un par cuyo producto de los elementos del par no da 0, la función vale 0. Y si el par es tal que cuando hago el producto de los elementos del par, ese producto da 0, la función va a valer 1. Entonces, uno puede hacer la gráfica de la función. A ver si voy a achicar un toque. La gráfica de la función, como la tengo acá, fíjense, ¿cuáles son todos los pares donde al hacer el producto de los elementos del par, el producto es distinto de 0? Cualquier par que no esté justo en los ejes coordenados. Un par que esté en alguno de los ejes coordenados va a ser un par que una de sus coordenadas va a ser 0. Entonces, como cualquiera de esos pares va a cumplir la condición de que el producto de los elementos del par va a ser 0, en todos los elementos de los ejes coordenados, la función va a tomar el valor numérico 1, que es el dibujito que uno ve acá, esta cruz, a la altura de z igual 1. En el resto de los elementos del dominio, en el resto de los pares, esto justamente es lo que va a pasar. Entonces, en el resto, la función va a valer 0. Por eso está dibujada acá, con estos espacios en celeste, sobre el plano z igual 0. No es difícil de graficar, no es difícil de entender, y entonces vamos a hacer los siguientes apartados. Apartado A. Encontrar el límite de f cuando xy tiende al 0, 0, pero a lo largo de la recta y igual x. Después dice pruebe que f no es continua en el origen. Y luego dice demuestre que las derivadas parciales existen en el origen. Vamos a ver cómo se hace eso. Yo había arrastrado esto en el Jamboard, pero no había arrastrado la gráfica, que por ahí puede ser interesante. Sí, te dije. Ya se está poniendo lente y bueno. Chan. Bueno, yo había cargado entonces acá. Y bueno, no me pegó la gráfica. Bueno, no importa. Acuérdense, sobre los ejes X e Y, la función valía siempre 1. Para los distintos pares, para los otros pares, la función vale 0. Che, pero ¿por qué no me vas a dejar? A ver si la arrastro. No tiene ganas. Bueno, vamos a encontrar el límite de la función cuando xy tiende a el par 0, 0 a lo largo de la recta y igual x. Profe, ahí al lado tenés la cosita de imagen. De ahí puede poner insertar. A la izquierda. El de abajo. Esto. Ese. Y, pero ¿dónde lo voy a buscar? Porque está... No, lo que sucede es que yo lo hago sin necesidad de hacer todo eso. Debe tener que ver con que está lenta. Porque si nunca me trae problemas para esto. También es cierto que tengo conectada la pantallita para poder hacerlo diferente, para poder escribir distinto. A ver si lo puedo hacer. Qué fastidio que es cuando la cosa no funciona.
nada, era para que esté también ahí visible, ya que lo teníamos. Bueno, vamos a calcular la primera parte. Bueno, vamos a calcular el límite de esta función, pero cuando me acerco al origen por esta recta. Miren, eso es lo que yo quería, usar el dibujito para que lo veamos ya, a ver si nos dábamos cuenta. Si yo me acerco por esta recta, y igual x, pensando que estoy en el plano x, y me estoy acercando por esta recta, piénsenlo en el plano, ¿eh? Yo estoy acá, esto es el eje x, esto es el eje y, acá tengo el origen y me estoy acercando por esta recta que es y igual x, que es la que intenté un poco dibujar, que justo parece en ese 3D que está coincidiendo con el eje z, no tiene nada que ver. Estoy en el plano xy y me estoy acercando al origen por esa recta. Entonces, como hemos estudiado nosotros el cálculo de un límite, dijimos, lo primero que hacemos es justamente, esto ya está escrito, me está diciendo el ejercicio que haga eso, entonces no lo voy a volver a escribir. Ya sabemos que me estoy acercando por esa recta. Lo primero que hacemos es calcular f en los pares xx, donde obviamente el x no necesariamente tiene que ser 0, me estoy acercando por estos puntitos, por todos estos. ¿Qué voy a decir que es f en esos pares? ¿Qué imagen va a tener la función en todos esos pares? 1, 1, 0,5, 0,5, 0,001, 0,001, me estoy acercando cada vez más. Pero en todos esos pares, ¿cuánto vale la función? 1. La función, fíjate que está cumpliendo esta condición. 0. Claro, no, digamos, o es 0 o es 1. No tengo mucha chance para elegir. Pero justamente en todos esos pares, yo a lo mejor pensé que sobre la gráfica se veía mejor. Sobre todos esos pares estoy sobre una región plana donde es justo la que está dibujada con el valor de la imagen 0. Está sobre el plano z igual 0. De todas maneras, por eso digo, todos estos pares, salvo justo en el origen, pero yo me acerco a él, en todos estos pares, siempre las dos coordenadas que son iguales, las dos son distintas de 0. Entonces estaría cumpliendo esta condición. Por lo tanto, la función vale 0. Es decir, si yo calculo el límite cuando x tiende a 0 de f en el par xx, estaría calculando el límite cuando x tiende a 0 de la función idénticamente 0. Esto me da 0. Es decir, me estoy acercando al origen por una recta donde la función tiende a 0. Si el límite existe, el límite debería ser 0, ya desde el momento en que por una curva el límite me da un número, si el límite existe es porque por todas las otras curvas de acercamiento al punto me tiene que dar el mismo valor. Pasa acá, el ejercicio estaría resuelto, ¿no? Dice, encuentra el límite de f cuando los pares x y tienden al origen a lo largo de esta curva. Encontré el límite, el ejercicio A se terminó. Pero el ejercicio B me pide ahora que pruebe que f no es continua en el origen. Entonces, ¿qué voy a probar? ¿Qué tendría que probar? ¿Que f de 0 es distinto de 0? Una opción sería decir, bueno, f en el origen vale 1. Ya la función en el origen no vale lo mismo a lo que vale un límite propuesto de acercamiento al par. Entonces uno tendría que escribir algo bien justificado. Tendría que decir, como el límite acercándome al origen por la recta y igual x es 0, de existir el límite, ese límite es 0. Y no es lo mismo a lo que vale la función en el par.
toda una contestación un tanto rebuscada, pero que tiene sentido. De existir el límite, el apartado A me dice que es 0. De existir. Pero la función en el par 0, 0 vale 1. Eso no va a coincidir. Pero para no dejarlo tan de existir el límite, yo prefiero, ante esta justificación, garantizar que la función no es continua porque directamente ni existe el límite. ¿Por qué curva de acercamiento al punto el límite no me va a dar 0? Por ejemplo, el dibujo lo debería decir. ¿Por qué curva? Por los ejes. Sí, exactamente. Entonces elijo 1, si total lo que quiero hacer es mostrar eso. Entonces ahora lo que voy a decir es, vamos a considerar consideremos que los pares X, Y que tienden al origen lo hacen a lo largo, por ejemplo, del eje X. Si considero puntos que están en el eje X, la condición que tienen es que todos esos pares tienen una segunda coordenada 0. Entonces, ¿qué es lo que hago? De nuevo, como antes, valorizo F en los pares que me están interesando. En todos esos pares se cumple que cuando hago el producto de los elementos en el par, el producto es 0. Entonces estarían cumpliendo todos esos pares esta segunda condición. O sea que la función en todos ellos me estaría dando 1. Entonces, una vez que observo eso, calculo el límite cuando x tiende a 0 de la expresión encontrada recién, es el límite cuando x tiende a 0 de la función idénticamente 1, y eso es 1. ¿Qué voy a decir entonces con esta conclusión? Encontré que el límite de la función, lo que está escrito acá, es 0 cuando me acerco al origen por la recta y igual a x. Y acá estoy diciendo, con este límite que calculé, que la función tiende a 1 cuando me acerco al origen a lo largo del eje x. ¿Cuál va a ser entonces mi conclusión? Que el límite en el origen no existe. ¿Y cuál sería entonces tu justificación? Y tengo... Una vez lo activé. El límite no existe, está bien, pero decir eso solo me parece que falta la justificación de donde juntás lo que hiciste con eso que estás queriendo decir. ¿Por qué el límite entonces no existe? Porque puedo decir que tengo límites que dan valores diferentes cuando tienden al mismo punto. Por trayectorias distintas. Es decir, encontraste dos trayectorias distintas de acercamiento al origen donde los límites son distintos. Y una de las cosas que dijimos la semana pasada es que de existir el límite, por cualquier trayectoria de acercamiento al punto, el límite tiene que ser el mismo. Así que eso es lo que faltaría garantizar o justificar. Lo voy a escribir acá arriba, total ahora paso a la siguiente pantalla. Es decir, conclusión de todo esto, no existe el límite cuando x, y tiende al 0, 0 de f, ya que el límite es distinto por distintas trayectorias de acercamiento
al punto. Y marcan, si quieren, por una medio 0, por la otra medio 1. Listo. Eso es un poco la explicación final de por qué el límite no existe. Porque si no es como que quedan todas ideas sueltas y no se termina nunca de unir. Fantástico. Y vamos al apartado C. Acá lo tengo cargado de nuevo. Entonces ya demostramos A, ya demostramos B, vamos con C. Demuestre que las derivadas parciales existen en el origen. Como acá la ley es un tanto particular, ¿cómo tendría que calcular las derivadas parciales justo en el origen? Esto es muy parecido cuando uno tenía una función definida de a tramos en funciones de una variable y justo quería calcular la derivada en un punto donde había un cambio de ley. ¿Qué tenía que hacer ahí? Piensen en una situación como esta. Estoy escribiendo cualquier cosa. 2x más 1, si x es mayor que 0, y x al cubo, si x es menor o igual a 0. Bueno, vamos a ponerle el más 1 para que mínimamente sea continua, porque si no, ni continua era. Le digo, quiero calcular si existe f' en 0. ¿Qué teníamos que hacer ahí? Cuando justo en 0 había un cambio de ley. Hacer la derivada por... tenías que hacer la derivada, pero por cociente incremental. Sí. Y encima, acá, lo tenía que hacer por derecha y por izquierda, Sí. porque la ley era diferente. Bueno, pero voy a eso. Había que hacer límite de cociente incremental. ¿Qué es lo que pasa acá? Si esta función hubiese sido como la que hicimos antes, que calculamos las derivadas parciales por leyes, encontrábamos la ley de la derivada parcial y después lo que hacemos es valorizarla en el par que me interesa. Pero acá justamente ese juego es el que no puedo hacer, porque alrededor del origen, antes era por derecha y por izquierda, ¿no? Ahora, alrededor del origen, la función no se comporta de la misma manera. Dependiendo por dónde esté, o vale 0 o vale 1 la función. Entonces no me queda otra que plantear el límite del cociente incremental. Entonces vamos a hacer esto, vamos a plantear la derivada parcial de f respecto a x en el origen. Acá decidí usar la otra notación, ¿no? Para que se vayan acostumbrando. Definición, límite, cuando h tiende a 0 de, acá seguro es h, y acá va a haber una resta. Era, cuando tenía un par, ¿a quién le sumaba el h cuando quería hacer la derivada parcial respecto a x? ¿Al primer elemento del par o al segundo? A ver, por las dudas. Pero, Claro, al primero, ¿no? Acá, ¿no? Derivada parcial de f respecto a x en un par, el más h está involucrado con sumárselo, pero a la primera coordenada del par. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Es f en 0 más h. Puedo poner h, voy a poner 0 más h. Menos f en 0, 0. Esto es igual al límite, cuando h tiende a 0, de. Esto es valorizar la función en el par h0. ¿Cuánto vale la función en un par de la forma h0? h0. Lo escribo por las dudas, sí. En este par, ¿cuánto vale la función? Y en el origen, ¿cuánto vale la función? No sé, a lo mejor quieren decirme cuánto vale la función en el origen.
Está acá la ley, ¿eh? O sea, tengo dos opciones, o 0 o 1, pero no es pegarle de casualidad. Si yo les digo a ustedes, quiero valorizar la función en el par 1, 5, ¿no? En este par. Digo, a ver, los elementos del par son el 1 y el 5. Hago el producto entre ellos, 1 por 5, me da 5. ¿Es distinto de 0 o es igual a 0? Y no, el resultado me dio distinto de 0. Estoy en esta situación, esta es la imagen que le corresponde a ese par. Hagan ese mismo análisis. Estoy calculando la función en un par de la forma 0h. El par, ¿qué condición cumple? ¿Esta o esta? La primera. Ah, sí. ¿A vos te parece que cumple la primera? La segunda. Si el par es el 0h y hago el producto de 0 por h, 0. Entonces estoy en esta situación. El resultado de la función ahí es 1. ¿Cuánto vale entonces la función en el origen? ¿Cuánto vale la función en el origen? 1. Sí, porque yo hago 0 por 0, el producto de los elementos que conforman el par me da 0, están cumpliendo esta condición, entonces la imagen es 1. Bueno, entonces me queda el límite cuando h tiende a 0 de 0 sobre h. ¿Qué tengo acá? ¿Qué voy a decir? 0. Sí, señora, porque esto es una fracción donde el numerador ahora siempre es 0, el denominador es un alguien que sí va a ir tendiendo a 0, pero esto es siempre 0. No es una indeterminación, porque a veces uno cree que tiene una indeterminación, y eso lo tiene en realidad cuando numerador y denominador, los dos tienden a 0, son expresiones que van tendiendo a 0. Acá el numerador no tiende, es 0. ¿Está bien? Entonces, conclusión, límite cuando h tiende a 0 de la expresión 0 es 0. Por lo tanto, la derivada parcial de f con respecto a x en el origen vale 0. Que estoy demostrando que las derivadas parciales, la derivada parcial respecto a x en el origen existe. ¿Por qué? Porque encontré el límite del cociente incremental y me dio 0. De la misma manera, idéntico, ustedes van a poder calcular la derivada parcial respecto a y en el origen. Acá la cuentita apenas va a cambiar porque el más h va a estar relacionado con la segunda variable. Ah, acá me confundí, esto es h0, ¿no? Perdón ahí. Pero es lo mismo, da uno igual. Pero corresponde que ponga eso. El par era h0. Va a quedar 0h en esta derivada parcial, en la derivada parcial respecto a y. Y va a quedar 0 de nuevo. O sea, para esta función, las dos derivadas parciales existen, las dos valen 0. Sin embargo, la función en el origen no era continua. Entonces vuelvo a esa observación que decíamos de cálculo 1. Nosotros en cálculo 1 teníamos la conclusión de que si una función era derivable, la función era continua. Entonces, en este caso, va a pasar que pueden existir las derivadas parciales y la función no ser continua en el punto. O sea que eso que nosotros sabíamos que sucedía para funciones de una variable, no necesariamente tiene que pasar para funciones de dos variables. ¿Está? Para eso se estaba poniendo en juego justamente este ejercicio. ¿Mm? Bueno, ¿les parece hacer un cortecito acá?
¿Saben qué? Lo vamos a... Sí, ¿qué me querías preguntar? No tengo ninguna pregunta. Ah, así me permiten reiniciar la compu a ver si vuelve a estar fluida. ¿Mm? Bueno, menos de 10 minutos y volvemos. ¿Estamos? Ok. Dale.